La Voz de América presenta. Un juez federal suspendió el programa que busca regularizar a 500,000 de migrantes casados con estadounidenses. Desde el sur de México ya se puede solicitar el ingreso a Estados Unidos a través de la aplicación CBP One. Rusia lanza un nuevo ataque masivo contra Ucrania. Kiev asegura que tiene un plan para poner fin a la guerra. Se acabaron los perdones. Y opositores venezolanos denuncian acoso judicial tras las elecciones del 28 de julio. Desde Washington los saluda Yasmín López, bienvenidos. El Mundo al Día comienza con el bloqueo al alivio migratorio que anunció el gobierno Biden para otorgar estatus legal a los indocumentados con cónyuges estadounidenses. Pues un juez suspendió temporalmente el programa luego de que 16 estados liderados por republicanos impugnaran la medida. Laura Sepúlveda desde Texas, ¿qué reacciones ha generado este fallo? Pues Yasmín, sin duda de mucha incertidumbre entre esta población, porque esto lo que hace es ponerles un poco más de temor de acercarse a las agencias gubernamentales, teniendo en cuenta que hay una promesa de los nominados republicanos que de llegar a la Casa Blanca deportarían a millones de inmigrantes. En pausa puso un juez de Texas designado durante el gobierno de Donald Trump el alivio a indocumentados casados con estadounidenses. El argumento es que las reclamaciones son sustanciales y justifican una consideración más minuciosa tras la demanda presentada por Texas y otros 15 estados republicanos contra el programa llamado Mantener Familias Unidas. Esta suspensión administrativa no aplica a la creación por parte de la agencia de un proceso para solicitar la protección vigente de conformidad con la norma, en lugar de aplicarse a la concesión de la protección. 11 migrantes que se beneficiarían con el alivio han acudido a la instancia judicial buscando ser escuchados. A pesar del resultado en este momento y de la situación en la que se encuentra el caso, vamos a seguir luchando a pesar de las elecciones inminentes para mantener unidas a las familias en este proceso de protección. Organizaciones que se oponen a este alivio que cobijaría a al menos 500,000 de migrantes que carecen de estatus legal en el país, insisten en que la medida incurre en irregularidades. Se trata de una legalización masiva de individuos que el Congreso ha dicho que deberían ser deportados. Hay algunos asuntos importantes en este caso que aún están por resolverse. Organizaciones proinmigrantes destacan el precedente que nuevamente se sienta. Las acciones ejecutivas son vulnerables a litigios, como demuestra esta causa y el litigio sobre el proceso de DACA. Todo eso subraya la necesidad de que el Congreso dé un paso adelante y aborde lo que en este momento es realmente un sistema obsoleto. La Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos hasta el momento no ha confirmado si se han dado o no aprobaciones a estas solicitudes. Lo que quiere decir que en este momento se desconoce si estas personas que envían sus aplicaciones podrían tener la posibilidad de eventualmente adquirir un permiso de trabajo o aspirar a tener una tarjeta verde. Laura Sepúlveda, te agradezco por el reporte. Bien, y nos vamos a México porque los migrantes ya pueden solicitar el ingreso a Estados Unidos con la aplicación móvil CBP One desde el sur de ese país. Sin embargo, como nos reporta Víctor Hugo Castillo, la medida agrada a algunos, pero preocupa a otros. Veamos. Sí, va a afectar, va a saturar la plataforma. Pues ya tenemos 4 meses y creería yo que quizás vamos para mucho más, ya habiendo más gente en el sistema. Algunos migrantes temen que al aceptar solicitudes de migrantes ubicados en Tabasco y Chiapas, su trámite a través de la aplicación CBP One pueda complicarse. Solicitamos una declaración al Departamento de Seguridad Nacional y hasta la emisión de este reporte no se han pronunciado. Se va a abarrotar de bastantes solicitudes diarias y puede que colapse en ciertos momentos. Miles de migrantes en el norte de México han esperado hasta 12 meses tratando de programar su cita migratoria y algunos temen que su estadía se alargue en un país donde sufren robos, abusos y secuestros. Si ahorita que solamente estaban de zona centro a zona norte, había un promedio de 6 meses, 5 meses, lo que máximo que uno espera, 8 meses, pero puede ser que con este implemento nuevo, la verdad que puede que llegue a tardarse más tiempo. ¿Cuál es su temor? Pues que nos estemos más tiempo acá.
que perdamos nuestro turno ahí. En junio, Aduanas y Protección Fronteriza procesó a más de 38,000 personas con citas en los puertos de entrada utilizando CBP One. En el sur pues no ponían mucha atención a eso porque la verdad que no esperaban que las personas pudieran tener una cita desde ahí, y ya cuando se obtiene una cita pues la delincuencia puede aumentar porque saben que las personas ya vienen con un rumbo decidido. Desde que se introdujo la función de programación de citas en enero de 2023 hasta fines de junio de 2024, más de 765,000 personas han programado citas con éxito para presentarse en los puertos de entrada en lugar de arriesgar sus vidas en manos de los contrabandistas. Las principales nacionalidades procesadas después de la llegada para sus citas son venezolana, cubana, mexicana y haitiana. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puso en pausa las relaciones con Estados Unidos y Canadá. Esta decisión llega tras las preocupaciones expresadas por ambos países sobre una controvertida propuesta de reforma judicial que López Obrador impulsa en su país. El embajador estadounidense Ken Salazar calificó la iniciativa que incluye la elección popular de jueces como un riesgo para la democracia. López Obrador acusó a ambas naciones de intervenir en los asuntos internos y pidió respeto para la soberanía mexicana. Pero ¿cómo le vamos a permitir que él opine que está mal lo que estamos haciendo? ¿Cómo es la relación con él ahorita, en este momento, presidente? Es buena, pero está en pausa. ¿Pausar significa que ya no puede venir? Pausar significa que vamos a darnos nuestro tiempo. Tras abrir una investigación sobre el presunto registro ilegal de inmigrantes indocumentados para votar, el fiscal general Ken Paxton emprendió una serie de redadas en las viviendas de varios demócratas latinos, incluidos miembros de LULAC, la organización de derechos civiles latinos más antigua del país. LULAC denuncia que las autoridades confiscaron computadoras y teléfonos durante la investigación y solicitó al Departamento de Justicia que investigue a Paxton, acusándolo de violar la ley de derechos electorales y de realizar búsquedas ilegales bajo el pretexto de fraude electoral. Y en la campaña por la Casa Blanca, inmigración se perfila como un tema crucial. Las propuestas de los dos principales candidatos son marcadamente diferentes, como nos explica José Pernalete. En la localidad de Pierce, ubicada en Arizona, se expone la memoria de un pueblo fantasma. El lugar, ubicado a 65 kilómetros de la frontera mexicana, antes era conocido como un yacimiento productivo de oro. Allí vive Patty Burris, quien afirma estar cansada de que los inmigrantes indocumentados se cuelen por su tierra desde la frontera, una de las razones por las que votará por el expresidente Donald Trump. Los va a deportar. Estoy totalmente a favor de eso. Absolutamente. Sáquenlos de aquí y él puede hacerlo. Él sabe cómo. Cuando era presidente, Donald Trump ordenó que se construyera un muro de 740 kilómetros en la frontera suroeste de Estados Unidos. Esta es la parte de Arizona. En su primer día en el cargo, Joe Biden detuvo cualquier nueva construcción. Recientemente, Trump regresó al tramo del muro fronterizo en Arizona, reafirmando su política migratoria como campaña. Nunca ha habido una frontera como esta en todo el mundo, que tenga filtraciones como esta frontera. Por otra parte, delegados en la Convención Nacional Demócrata coincidieron en que su partido es más tolerante a favor de la comunidad inmigrante. De hecho, si es elegida, la vicepresidenta Kamala Harris promete un proyecto bipartidista de reforma migratoria que fracasó recientemente en el Congreso. La patrulla fronteriza lo respaldó, pero Donald Trump cree que un acuerdo fronterizo dañaría su campaña. Por eso ordenó a sus aliados en el Congreso que eliminaran el acuerdo. Y al volver al pueblo fantasma, Burris dice que le gustaría volver a la época en que veía pasar más turistas que migrantes. José Pernalete, Voz de América. En un giro en la carrera presidencial de Estados Unidos, Tulsi Gabbard, excongresista y candidata presidencial demócrata en 2020, se unió a la campaña del republicano Donald Trump. Gabbard, una figura destacada del Partido Demócrata, se unió a Robert F. Kennedy Jr., quien también anunció su apoyo al candidato republicano, marcando una alineación inusual en la política estadounidense. Este martes, Trump anunció que, de ganar un segundo mandato, nombrará a los dos demócratas como copresidentes
presidentes honorarios de su equipo de transición para la colaboración en la selección de políticas y personal. En las últimas 48 horas, Rusia ha intensificado sus ataques contra Ucrania con misiles y drones mientras se enfrenta a una ofensiva ucraniana en su propio territorio. Jacopo Luzzi tiene la actualización. Rusia lanzó una nueva ola de ataques con misiles y drones sobre Kiev y otras ciudades ucranianas este martes, el segundo día de una masiva campaña de bombardeos mortales y de largo alcance. Varios fueron los fallecidos y heridos en esta campaña iniciada el lunes, una de las más grandes desde el comienzo de la guerra. El hijo fue quemado vivo, su cuerpo fue recuperado, no fue enterrado bajo los escombros, fue quemado vivo. La Casa Blanca condenó los ataques, definiéndolos como indignantes. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que la guerra con Moscú acabará finalmente en diálogo, pero Kiev tiene que estar en una posición fuerte. Y por eso en septiembre presentará un plan al presidente estadounidense Joe Biden y a sus dos potenciales sucesores. El éxito de este plan depende de Biden, si obtendremos lo que está en este plan o no, si tendremos libertad para usar las cosas prescritas en el plan o no. Sin entrar en detalles, Zelensky dijo que el plan incluye la incursión de Kiev en la región rusa de Kursk de las últimas 3 semanas. Ucrania intenta avanzar tras haber conquistado 100 kilómetros cuadrados rusos, y el Kremlin dijo que si Occidente diera la luz verde para utilizar misiles dentro de Rusia, significaría buscar problemas. Es jugar con fuego y los países occidentales son como niños pequeños que juegan con cerillas. Es algo muy peligroso para los hombres y mujeres adultos a quienes se les confían armas nucleares. La ofensiva en la región de Kursk ha cambiado la dinámica de la guerra después de meses en los que las fuerzas de Kiev estuvieron a la defensiva en el este de Ucrania. Jacopo Luzzi, Voz de América. En un nuevo desenlace en Gaza y después de 325 días de secuestro, el ejército israelí rescató de un túnel a otro rehén. Se trata de Eikadi Farhan al-Kadi, un árabe israelí de 52 años. Este es el octavo rehén liberado de los aproximadamente 250 secuestrados hace 10 meses. El primer ministro Benjamin Netanyahu conversó con al-Kadi poco después de su llegada al hospital en Beersheba. Mientras tanto, este martes, familias se reunieron en el Hospital de los Mártires para llorar a 6 miembros de una familia muertos en un ataque aéreo israelí en el campamento de Makhasi. El ataque dirigido a un edificio residencial también dejó varios heridos. El sistema universitario de California introdujo nuevas normativas para manifestarse en los campus. Las reglas podrían tener serias repercusiones para los estudiantes que no las cumplan, como nos informa Fernando Mejía. Faltan semanas para el inicio de clase en el sistema universitario de California y al regresar, los estudiantes se enfrentarán a nuevas y estrictas reglas si quieren protestar en el plantel. No se puede acampar, tampoco bloquear caminos y accesos, queda prohibido ocultar el rostro durante protestas consideradas no pacíficas. Y debe de existir esa libertad para que se expresen. Eso es por un lado. Por el otro lado, ya que cometan desmanes, que cometan cosas realmente fuera de control, en las cuales quebran cosas, yo no estoy de acuerdo. Estas nuevas reglas son consecuencia de las recientes protestas sobre el conflicto entre Israel y palestinos, los cuales dejaron heridos y daños en varios planteles que costaron casi $30 millones. En un correo electrónico, la vocera del Sistema Universitario de California comentó: "La libertad de expresión es fundamental y es el bastión del Sistema Universitario de California. Proporcionaremos alternativas para protestar dentro del campus universitario, pero acciones que violen la política de la universidad o la ley no serán toleradas". Las reacciones dentro del estudiantado no se hicieron esperar. Es contradictorio. Por un lado nos educan sobre la libertad de expresión y por el otro limitan ese derecho. Una decisión sin precedentes porque demuestra que unos grupos son más importantes que otros. Si estas nuevas reglas a la hora de protestar no son respetadas, el infractor podría recibir desde un castigo mínimo como una llamada de atención o una infracción monetaria hasta ser expulsado de la escuela, según sea el caso. A mí me preocupa mis compañeros o los estudiantes que no cuentan con documentos legales. El hecho de no poder cubrirse o guardarse de cierta manera me parece un poco concertante. La ley de California prohíbe tener el rostro cubierto mientras se está cometiendo un acto ilícito. Aquí en la universidad fueron muy claros. Mientras esté en una protesta considerada pacífica con el rostro cubierto por motivos de salud, eso será permitido. De lo contrario, será castigado.
Fernando Mejía, Voz de América, Irving, California. En breve, el testimonio de opositores que sirvieron como testigos electorales en Venezuela develan el temor en el que viven tras las elecciones en ese país. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El tema de hoy es los memes y la influencia que tienen en la cultura popular hoy en día. Solo hay dos cosas infinitas, el universo y los memes, y no estoy tan segura de la primera. Mitzi, si hay una cosa que esta sociedad es buena, es para crear memes inmediatos e infinitos sobre cualquier situación que estamos viviendo. Como yo que te digo que no me gustan los memes, que no soy muy seguidora de memes ni ese tipo de cosas en redes sociales, me sé el del pum pum pum, me la sé. La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes. Encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. En Cuba no se matan a los periodistas. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Su énfasis se pone en la destrucción moral del individuo. Disponible en vozdeamerica.com. En Venezuela, el aspirante presidencial opositor Edmundo González desobedeció la segunda citación de la Fiscalía General en la investigación que lo acusa de conspiración. Álvaro Algarra desde Caracas con los pormenores. Edmundo González, de 74 años, debía comparecer este martes ante el Ministerio Público como parte de una investigación por presuntos delitos como usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. Diosdado Cabello, considerado como segundo al mando en el gobierno, exigió todo el peso de la ley en contra del dirigente opositor. Fíjense que hoy fue citado ante la Fiscalía el señor Edmundo González, no quiso ir. Todo eso va a ser usado en un juicio. Aquí va a haber justicia. Aquí se acabó la mamadera de gallo. Se acabaron los perdones. A través de un comunicado, la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática denunció acoso judicial a su abanderado y manifestó que la citación busca justificar un mandato de ejecución para acentuar la persecución contra el opositor. La dirigente opositora María Verdeal justificó la inasistencia ante la falta de seguridad jurídica y la persecución evidenciada durante el último mes. Ante la violación a la norma, a la Constitución y a las leyes, es lógico que la posición de Edmundo González esté, por supuesto, en duda para acudir a los organismos de justicia. En vista de las detenciones registradas recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares para proteger a los opositores Williams Dávila, Américo de Gracia, Freddy Superlano, Roland Carreño y Carmen Leonor García, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Entre tanto, testigos electorales denuncian hostigamiento tras los comicios del 28 de julio. Aseguran que viven bajo el temor de ser arrestados por el gobierno de Nicolás Maduro. Adriana Núñez con el reporte. Hemos visto maldad pura. Maldad pura. Lo último que pasó fue que me dijeron que estaban buscando a la familia de mi apellido y
Obviamente me dio mucho miedo. Ambas mujeres fueron testigos de la oposición en la presidencial del 28 de julio, en la que el Consejo Nacional Electoral declaró vencedor a Nicolás Maduro. Ni sus nombres ni sus rostros aparecerán en esta nota. Así lo pidieron a La Voz de América, pues se sienten amenazadas. En las redes los días posteriores a la elección dijeron que venían por los testigos y los que trabajaron en el proceso. 1.300 personas han sido detenidas por manifestarse contra el resultado electoral, por estar cerca de una protesta o por simplemente guardar imágenes en el teléfono que los identifique como opositores. Y aquí tengo mi constancia de que en todas las mesas ganó el mundo, en todas las mesas. Estos papeles son las actas con los resultados que imprimen las máquinas de votación cuando terminan los comicios. Hace un par de semanas, 3 policías llegaron al vecindario de esta mujer preguntando por ella, pero no estaba en casa. Sus vecinos tampoco dijeron dónde vivía. Que te toquen la puerta y te digan que te van a llevar, o sea, porque ellos les da la gana, porque tú fuiste testigo de una mesa, porque tú trabajaste por tu país. Por ese mismo miedo, algunos de sus compañeros testigos electorales se han mudado temporalmente o prefieren salir de su casa sin teléfono celular. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Al volver, el gobierno de Ecuador redefine el futuro del edificio de la UNASUR. Una nueva iniciativa cambiará su uso y propósito. Esta semana, en Foro, Kamala Harris se convirtió en la candidata del Partido Demócrata al aceptar la nominación. Mientras vayan conociendo a la candidata Harris, yo creo que más seguirá creciendo el entusiasmo que ya se ha visto y más seguirá ganando ese voto poco a poco la candidata Kamala Harris. Todas las convenciones son un momento. Todo el mundo sabe que al final de una convención ese partido parece que va a ganar. Y si no, correcto, pensemos cómo acabó la convención republicana. Ahora empieza el partido. Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas, valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos, una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Hola, soy Oscar Ortiz Barahona, corresponsal La Voz de América. Ser La Voz de América desde Honduras me permite conectarme con todos ustedes, nuestras audiencias en todos los países del continente, ofreciendo información veraz sobre los temas que más te impactan. Honduras y los Estados Unidos han ejercido labores humanitarias. Más de 40 viviendas. Desde perspectivas humanas y con base en hechos, te informamos para que seas tú quien formes tu propia opinión, porque La Voz de América, la prensa libre, importa. El gobierno de Ecuador busca redefinir el propósito del edificio que albergó a la UNASUR en Quito. Néstor Aguilera nos revela cómo planean transformar su uso. Enterramos el templo de la ideología del socialismo para dar paso a un espacio funcional a favor de nuestros jóvenes. De esta forma, el gobierno de Daniel Noboa quiere dejar de lado lo que representó la Unión de Naciones Suramericanas o UNASUR, cuya sede funcionó en Quito desde 2014, pero se encontraba semi-abandonada a partir de que el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno decidiera retirar a Ecuador de ese organismo regional en septiembre de 2019. Que todo lo que representaba la ex UNASUR se quede por atrás. El secretario de Educación Superior explicó que la enorme edificación de 20.000 metros cuadrados de construcción a un costo superior a los $40 millones prevé albergar a 4 institutos públicos de educación superior y un conservatorio. Cero tema ni político ni ideológico, lo que busca el presidente Daniel Noboa es darle ese giro.
Y para acelerar la implementación comenzaron las reuniones con representantes de los institutos que funcionarán en el complejo arquitectónico, localizado junto al monumento a la mitad del mundo. Le podría calificar con tres cualidades. La una, que es muy oportuno; el segundo, que es pertinente; y la otra, que yo llamaría también estratégico. Es gratificante tener un espacio en el cual los chicos en la formación técnica y tecnológica puedan también tener justamente infraestructura de última generación. Se espera que el nuevo centro de estudios inicie labores de forma progresiva este mismo año. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Cuando volvamos, seguimos la desafiante aventura de un hombre que cruzó Guatemala corriendo. Se nos acabaron las esperanzas, muchachos. Dos venezolanas que dejaron atrás las dificultades de su patria derrumbada. Ahorita me veo como que aquí no puedes estar y aquí tampoco puedes estar. Ahora se enfrentan a la xenofobia, la soledad y la falta de oportunidades en un nuevo país donde viven atrapadas en un limbo. En ningún lugar, una historia de lucha y desarraigo. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. Soy Celia Mendoza, corresponsal internacional de La Voz de América. Desde que me uní a este equipo de profesionales hace más de una década, he tenido la oportunidad de descubrir un mundo de noticias que comparto con ustedes. La Voz de América habló con el director. Porque siempre estoy en el lugar de los hechos, entregando información veraz, clara y precisa, manteniendo nuestro compromiso periodístico, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos. Periodismo, la prensa libre importa, una coproducción de La Voz de América y Latina. Así que es complicado hablar acá de libertad de expresión. Disponible en vozdeamerica.com. Algo he aprendido estos últimos años y es el darme cuenta de que nosotros podemos planear todo, pero que la vida tiene cosas para vos que no te imaginas. Me duele porque estoy aquí por ese país que hoy me quitaron. Yo siempre he dicho que la libertad está en la mente y el hecho de que tu cuerpo esté en un lugar no significa que no sos libre. Siempre me sentí libre, incluso estando presa me sentí más libre porque pude darme cuenta que si estaba ahí es porque realmente he elegido qué hacer con mi vida. El documental Costa a Costa 400K sigue la aventura de un guatemalteco que asumió el reto de cruzar el país corriendo de un extremo al otro. Eugenia Sagastume nos lleva a través del inspirador viaje de Otto Sick. ¡Fuera! Así iniciaba el reto de atravesar Guatemala corriendo desde la costa del Atlántico hasta la costa del Pacífico. El protagonista es Otto Sick, un ultramaratonista guatemalteco que consiguió este reto corriendo 429 kilómetros en 90 horas. El clima, el asfalto me jugó una mala pasada. No cumplimos al 100% los tiempos, pero sí lo logramos. Para esto tuvo una preparación física y mental. Los últimos 4 meses estuve entrenando entre 3 y 5 horas diarias. Su travesía fue grabada en video y lanzada en un documental de 3 episodios donde relata cómo el dolor en sus piernas, el cansancio y el sueño fueron algunos retos que superó. Creo que cuando nos creemos que podemos lograr lo que nos proponemos es cuando simplemente buscamos el cómo y ya dejamos de poner pretextos para, ¿verdad? Ese era como mi mayor aliciente, el saber que iba a lograr algo que había soñado. Y para lograrlo, lo acompañó un equipo que confió en su resistencia y determinación. Para eso estamos, para eso venimos acá, para apoyarte. El reto es tuyo, pero nosotros vamos a estar. Otto Sick también ha participado en carreras en España, Suiza e Italia. En su recorrido, muchos salieron a su encuentro para correr a su lado por unos minutos, mientras él conseguía superar su más grande desafío. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y para los entusiastas de los videojuegos, Black Myth Wukong está causando furor no solo por su dinámica de juego, sino también por su impresionante representación de lugares históricos. El juego salió al mercado el 20 de agosto y se destaca por incorporar 27 lugares de la provincia china de Shanxi, incluyendo la majestuosa pagoda de Sakyamuni. Este es el edificio de madera más antiguo y alto del mundo. Cuenta con casi 1000 años de historia. Un ejemplo perfecto de cómo la historia y la tecnología se entrelazan en la era moderna. De esta manera me despido por hoy.